Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi hermana perfecta destruyó mi vida con una mentira y me quedé sin familia. Mi madre enferma suplica verme. Vengo de una familia donde las apariencias y los logros eran muy importantes. Mi padre Benjamin, que ahora tiene 57 años, ocupa un puesto respetado en una empresa de seguros. Mi madre Olivia, de 56 años, es maestra de biología, y siempre se mostró como la madre perfecta y cariñosa que estaba ahí para sus hijos. Pero todo en nuestra familia tenía condiciones, debíamos vernos y comportarnos perfectamente, según los estándares que ellos establecían. Mi hermana Bella, que tiene 30 años, era exactamente lo que mis padres querían. Como ingeniera y siendo 4 años mayor que yo, parecía tener éxito en todo sin esfuerzo. Siempre recibía elogios, ganaba premios y mis padres la admiraban constantemente. Yo, en cambio, era más tranquila y reservada, con un toque de rebeldía. Aunque era inteligente, prefería hacer las cosas a mi manera. Mis intereses no siempre coincidían con lo que mis padres consideraban exitoso. Por ejemplo, estudié literatura inglesa, algo que no les entusiasmaba particularmente. Aún así, aceptaban nuestras diferencias mientras me mantuviera dentro de los límites que establecían, y yo intentaba no cruzar esas líneas. A pesar de ser tan diferentes, yo admiraba mucho a Bella. Era todo lo que nuestros padres deseaban y la veía como alguien en quien podía confiar, y de quien podía aprender. Nunca imaginé que me haría algo tan terrible. Todo cambió hace 6 años cuando Bella contó una mentira que dio vuelta a mi mundo. Yo tenía 20 años y estaba en la universidad, tratando de construir mi futuro. Bella, la favorita de siempre, era vista como la hija perfecta, exitosa, responsable y siempre en la gracia de nuestros padres. Yo sentía que nunca podría alcanzar su nivel, viviendo constantemente bajo su sombra. La relación con Bella cambió drásticamente unos meses antes de que dijera esa mentira. Me pidió que la ayudara a encubrir algo peligroso en lo que estaba metida. Había tomado malas decisiones y quería que guardara silencio sobre ello. Se había involucrado con personas y situaciones turbias que me hacían sentir muy incómoda, y que yo consideraba incorrectas. Quería que mintiera a nuestros padres y le proporcionara una coartada. Insistía en que era mi deber familiar, diciendo que se lo debía porque ella siempre me había apoyado. Pero algo no me cuadraba y no quería involucrarme en sus planes. Estaba esforzándome por mantener mi vida en orden y mentir por ella parecía una ruta directa hacia el desastre. Me negué a ayudarla, explicándole que no quería correr ningún riesgo. Su reacción fue explosiva, como si mi negativa fuera una traición imperdonable. Se puso tan intensa que llegó a asustarme. Recuerdo claramente cómo me advirtió que me arrepentiría de haberla contrariado, que encontraría la manera de hacérmelo pagar. En ese momento, pensé que solo estaba siendo dramática y que eventualmente se calmaría. Mirando atrás, ese momento fue el detonante de todo lo que vendría después. En las semanas siguientes, Bella comenzó a desacreditarme de manera sutil. Y poco después, soltó una mentira devastadora a nuestros padres. Les dijo que yo vendía drogas en la universidad. Era una mentira enorme y horrible que me dejó en shock. Jamás había tocado drogas, mucho menos venderlas, pero Bella lo contó de manera tan convincente que mis padres le creyeron sin cuestionarla. Hasta hoy no logro entender por qué lo hizo. No éramos especialmente cercanas, pero tampoco éramos enemigas. Era mi hermana, después de todo. Nunca pensé que sería capaz de hacer algo tan retorcido contra mí. Era una mentira que podía destruir mi futuro, y en ese momento, realmente creí que lo había logrado. Mi padre Benjamin reaccionó como un huracán. No me dio oportunidad de explicar nada ni me hizo preguntas. Su ira me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Sentí su decepción y disgusto como si ya no me considerara su hija. Mi madre Olivia permaneció callada, pero su silencio dolía igual o más. Me miraba con una decepción tan profunda como si hubiera destruido todos sus sueños para mí. Mientras tanto, Bella se mantuvo al margen, sin expresión alguna. No dijo nada ni reconoció el caos que había provocado. Solo observó mientras mis padres me echaban ese mismo día. Me expulsaron de casa sin darme oportunidad de explicarme o siquiera entender lo que estaba pasando. Me fui sin nada y tuve que dejar la universidad porque no podía pagarla sin su apoyo. Mi futuro pareció desvanecerse de un día para otro. Durante los meses siguientes, sobreviví quedándome con amigos, saltando de sofá en sofá y aceptando cualquier trabajo que encontrara. Me sentía completamente desesperanzada. Tenía grandes sueños y todo por lo que había estado trabajando simplemente desapareció. Intenté comunicarme con mis padres muchas veces, esperando que vieran la verdad. Cada llamada terminaba en rechazo. Mi padre colgaba antes de que pudiera decir algo. Mi madre solo repetía palabras hirientes, negándose a escuchar o considerar que podrían estar equivocados. Seguía deseando que vieran a través de las mentiras de Bella y recordaran quién era yo realmente.
Pero ya habían tomado su decisión. Para ellos, yo era culpable y eso era definitivo. El tiempo pasó y los años transcurrieron, y poco a poco aprendí a reconstruir mi vida desde cero. Ahorré cada centavo que ganaba como mesera y eventualmente pude volver a estudiar a tiempo parcial. Fue muy difícil, pero estaba decidida a demostrarme a mí misma que podía forjar mi futuro incluso sin su ayuda. Durante este proceso, conocí a personas que se convirtieron en mi familia elegida, amigos que vieron mi verdadero yo, y me apoyaron cuando mi propia familia me había dado la espalda. Me ayudaron a ver mi valor, contribuyeron a mi sanación, y me ayudaron a recuperar mi autoestima. Con el tiempo, me gradué, conseguí un trabajo estable, y comencé a construir una vida de la que me sentía orgullosa. Luego conocí a mi maravilloso prometido, Mark, de 27 años. Es amable y comprensivo, todo lo que había estado extrañando. Cuando le conté sobre mi historia familiar, no me juzgó ni me tuvo lástima. En cambio, me dijo que la familia no se trata solo de lazos de sangre, y que tengo derecho a elegir a quién dejo entrar en mi vida. Con él, me siento verdaderamente amada y aceptada. Y por primera vez, empecé a creer que no necesitaba la aprobación de mis padres para sentirme completa. Conforme se acerca nuestra boda, los pensamientos sobre mi familia han vuelto. No los he visto en 6 años y una parte de mí quería contactarlos. Darles una oportunidad de arreglar las cosas, pero cada vez que lo pienso, regresan los recuerdos dolorosos. El rechazo, la vergüenza, la forma en que me descartaron sin pensarlo 2 veces. ¿Por qué deberían ser parte de uno de los días más felices de mi vida cuando no estuvieron presentes durante mis momentos más difíciles? De repente, recibí un mensaje de mi padre. Fue impactante ver su nombre en mi teléfono después de tantos años. El mensaje era corto y directo. Me dijo que mi madre estaba muy enferma y quería verme porque me extrañaba. No hubo disculpa ni mención del pasado, ningún reconocimiento del daño que causaron. Solo una nota vaga sobre la enfermedad de mi madre y su deseo de reconectar. También mencionó que sabía sobre mi próxima boda y que tanto él como mi madre querían participar en ella. Se sintió extraño y pesado saber que de repente querían contactarme. ¿Dónde estaba esta preocupación cuando estaba luchando por sobrevivir después de que me abandonaron? Se perdieron mi graduación, mi primer trabajo y literalmente todo lo demás en mi vida. Ahora, solo porque mi madre está enferma, actúan como si esos 6 años no importaran, como si pudiera perdonar y olvidar fácilmente. Me parece tan injusto. Quizás suene egoísta, pero esto me tomó por sorpresa y no me siento bien al respecto. No estuvieron ahí en los momentos difíciles, pero ahora quieren ser parte de los buenos momentos. Me invadió una oleada de emociones. Pensé en mi madre enferma y me sentí culpable, y a pesar de todo, sigue siendo mi madre y es difícil lidiar con la idea de que esté sufriendo. Me di cuenta de que su deseo de verme no era solo por la boda. Podría ser sobre encontrar un cierre o hacer las paces antes de que sea demasiado tarde, pero perdonarlos parece imposible. Después de todo, me hicieron pasar por el abandono, la incredulidad, y todas las luchas que enfrenté sola. ¿Cómo podría dejarlos volver a mi vida como si nada hubiera pasado? Después del mensaje de mi padre, empecé a recibir mensajes de parientes que ni siquiera sabía que existían. Decían que estaba mal de mi parte no incluir a mis padres en mi boda, y que cualquier cosa que hubiera pasado recientemente no debería importar comparado con todo lo que habían hecho por mí a lo largo de mi vida. Esto realmente me molestó. Me parecía irónico que aparecieran cuando no invité a mis padres a mi boda, pero no pudieron ayudarme cuando prácticamente no tenía dónde vivir. Hablé con mi prometido sobre esto, y él inmediatamente me sugirió que ignorara los mensajes de mis parientes porque no son relevantes. Me ha asegurado que apoyará cualquier decisión que tome, pero también me recordó que el día de mi boda debería centrarse en nuestra felicidad y disfrute, no en algo doloroso del pasado. Y con respecto a los sentimientos no resueltos que esto trae, me pidió que considerara qué me haría feliz a largo plazo también, no solo por ahora. Sigo preguntándome si alejarlos ahora solo me causará más dolor, o permitir que vuelvan empeoraría las cosas para mí. Me siento muy confundida. He trabajado duramente para crear una vida sin ellos, encontrando mi camino, construyendo mi futuro, y una parte de mí quiere proteger todo eso, protegerme a mí misma, y teme que dejarlos volver pueda arruinar todo lo que he construido. Pero otra parte se siente culpable, especialmente considerando la salud de mi madre. No puedo ignorar que ella está tratando de contactarme ahora, incluso si siento que es demasiado tarde. A veces pienso que incluirlos en la boda podría ser una forma de finalmente seguir adelante y dejar el pasado atrás. Pero luego recuerdo que me abandonaron basándose únicamente en las palabras de Bella, sin ninguna prueba ni nada. No sé si puedo simplemente olvidar los últimos 6 años. Mi boda es en unos meses y estoy realmente confundida. ¿Debería mantener las cosas como están o debería dejarlos volver?
Para ser completamente honesta, no estoy segura de si los quiero de vuelta en mi vida. Así que necesito algunas opiniones. ¿Soy yo la mala por negarme a dejar que mis padres vuelvan a mi vida después de que creyeron las mentiras de mi hermana y me abandonaron? Actualización 1. Han pasado algunas semanas desde mi publicación original. Me tranquiliza ver que la mayoría piensa que no estoy siendo irracional en esta situación. Sin embargo, sigo sintiéndome atrapada en un remolino de emociones. Después de recibir el mensaje de mi padre sobre la enfermedad de mi madre y su deseo de verme, me sentía muy nerviosa. Consideré bloquear sus números, pero me preocupaba arrepentirme después de no darles una oportunidad. Entonces, de manera inesperada, Bella se puso en contacto. Me escribió diciendo que se había enterado de mi boda. Mencionó que sabía sobre la enfermedad de mamá y que quería arreglar las cosas antes de que fuera tarde. Sentí que todo cambiaba en un instante. Bella, la misma persona que me había causado tanto daño, ahora hablaba de unión familiar y sanación. Expresó cuánto me extrañaba y enfatizó la necesidad de reunir a la familia. Dijo que yo siempre había sido parte importante de su vida, y que deseaba que encontráramos la paz. Pero yo solo podía pensar en su traición que lo había arruinado todo. Ya estaba inquieta por el mensaje de mi padre, y el mensaje de Bella solo aumentó mi confusión. ¿Qué esperaba de mí? ¿Realmente creía que podía perdonarla solo por decir algunas palabras bonitas? No se disculpó ni reconoció el daño que había causado. En su lugar, insistía en que la familia era lo más importante, especialmente con la salud de mamá empeorando. Todo sonaba falso, como si solo se acercara ahora por sentirse culpable. No podía evitar preguntarme si había otros motivos detrás de su mensaje. Algo que no estaba viendo. Había sido tan fría y calculadora cuando mintió sobre mí, y no podía quitarme la sensación de que esto tenía más que ver con su imagen que con otra cosa. La idea de volver a ver a Bella después de tantos años se sentía como reabrir una herida que apenas había sanado. Sin embargo, la enfermedad de mi madre me hacía sentir diferente. Me sentía mal por querer cerrarles la puerta cuando quizás querían hacer las paces. Pero cada vez que pensaba en perdonarlos, los recuerdos del pasado volvían con más fuerza. Me preguntaba si alguna vez reconocerían el daño que me causaron. La idea de tenerlos en mi boda parecía casi ridícula, como si pudieran simplemente aparecer como padres orgullosos después de todo este tiempo. Recordaba el consejo de mi prometido de concentrarme en mi felicidad a largo plazo. Mi boda debería ser un momento de alegría, no de estrés. Pero, ¿cómo puedo encontrar paz mientras cargo con toda esta ira? Realmente podría seguir adelante si nunca los dejaba volver a mi vida. No podía imaginar a Bella sentada en primera fila como si nada hubiera pasado. Se sentía mal incluso considerar incluirlos después de todo lo que habían hecho. Decidí responder a Bella de manera breve. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, y que no estaba segura de cómo me sentía sobre su presencia, o la de nuestros padres en la boda. Mencioné que no sabía cómo sentirme sobre ellos, considerando todo lo ocurrido. No sé por qué, pero esperaba que entendiera. Sin embargo, su respuesta fue otro mensaje sobre la familia, sin mostrar arrepentimiento o reconocer sus acciones. Incluso tuvo el descaro de decir que entendía mis sentimientos, pero esperaba que viera el panorama completo, y dejara ir el pasado por el bien de mamá. Su respuesta me dejó más confundida que antes. Pensé que tomar tiempo para reflexionar sobre mis sentimientos ayudaría, pero solo complicó más las cosas. Parientes que no había escuchado en años empezaron a contactarme, diciéndome que dejara ir mi enojo y advirtiéndome que me arrepentiría si no me reconectaba con mi familia pronto. Parecía que solo conocían una parte de la historia y asumían que yo estaba siendo irracional. Sus comentarios dolieron, pero me di cuenta de que no sabían realmente lo que había pasado. Esto solo aumentó mi confusión y frustración. Días después, recibí otro mensaje de mi padre con más información sobre la salud de mamá. No dio muchos detalles, pero era evidente que no estaba bien. Mencionó que ella siempre me había amado y quería que volviéramos a ser una familia. Se sentía extraño, como si intentara hacerme sentir culpable en lugar de disculparse o reconocer mi dolor. Me preguntaba si entendía las consecuencias de sus acciones. Pasé muchas horas pensando en qué decir. Si los viera de nuevo, me imaginaba contándoles sobre los años de lucha, las noches sintiéndome completamente sola y la traición que aún llevo dentro, pero en el fondo sabía que no cambiaría nada. Probablemente encontrarían forma de justificar su comportamiento, o desestimar mis sentimientos, diciendo que estaba siendo dramática. Sin embargo, el pensamiento de mi madre enferma pesaba sobre mí. Estaba mal aferrarme a mi enojo cuando ella podría estar enfrentando algo grave. Mi prometido ha sido un gran apoyo, recordándome que mis sentimientos son válidos y que puedo establecer mis propios límites. Prometió respaldarme sin importar lo que decidiera. Me siento afortunada de tener a alguien que realmente entiende mi dolor, y no me presiona para perdonar solo por mantener las apariencias.
Él enfatizó que la decisión es mía, pero puedo sentir el peso de todo esto. Mientras se acerca la boda y aumenta la presión, estoy atrapada entre querer permitir que mis padres y Bella vuelvan a mi vida por algo de paz y protegerme de más dolor. La enfermedad de mi madre complica todo aún más. Me preocupa arrepentirme después si no los dejo entrar ahora. Sin embargo, también temo que abrirles la puerta pueda traer más angustia. El mensaje de Bella sigue dando vueltas en mi mente, haciéndome dudar si estoy siendo demasiado dura. Pero luego recuerdo que nunca mostró arrepentimiento ni reconoció el dolor que causó. ¿Cómo puedo seguir adelante cuando el pasado aún se siente tan presente? Me pregunto si perdonarlos realmente me ayudaría a sanar o solo reabriría viejas heridas. Mi boda debería ser un momento de alegría, pero ahora está nublada por estas emociones sin resolver. Estoy en un punto donde no sé si dejarlos volver me traería paz o solo más sufrimiento. Así que aquí estoy, todavía indecisa y preguntándome, ¿permitir que vuelvan a mi vida sería lo correcto, o solo me estoy preparando para otra decepción? Actualización 2. Han pasado unas 3 semanas desde mi última publicación, unos días después de la actualización anterior. Finalmente llegué a mi límite y decidí visitar a mi familia. Después de semanas postergándolo, no pude ignorar que mi madre estaba gravemente enferma. Una parte de mí quería mantener la distancia, pero me sentía culpable y sabía que me arrepentiría de no verla una última vez si su condición empeoraba. El viaje de 1 hora hasta su casa fue muy difícil emocionalmente, pero me repetía que lo hacía por mi madre, no por mi padre o Bella, aunque eso no lo hacía más fácil. Incluso ver la casa me daba miedo, tenía tantos recuerdos allí. Pasé toda mi vida hasta hace 6 años en esa casa. Me vi forzada a dejarla, y ahora me sentía casi obligada a visitarla nuevamente. Al llegar, todo se sintió extraño. Había pasado tanto tiempo, pero todo lucía casi igual. Para mi sorpresa, solo mi madre estaba allí, sentada junto a la ventana. Apenas la reconocí. Mi padre no estaba, lo cual fue un alivio momentáneo, aunque sabía que la confrontación era inevitable. Verla tan débil y cansada me rompió el corazón. Se veía tan frágil que solo quería abrazarla y llorar. Solo podía pensar en todo el tiempo perdido. Podríamos haber compartido tantos momentos si Bella no hubiera hecho lo que hizo. No me habría impactado tanto ver el estado de mamá si hubiera podido estar a su lado todos estos años. Podría haberla ayudado de alguna manera, pero esa oportunidad me fue arrebatada por mi hermana mayor. Mamá se veía feliz y triste de verme. Por primera vez en mucho tiempo, no vi a mi madre como la figura autoritaria que siempre intenté impresionar. Era solo una madre, una persona que había cometido errores. Se disculpó sinceramente. Fue muy directa al expresar su arrepentimiento por no haberme contactado. Explicó que no se había comunicado todos estos años porque se sentía avergonzada. Dijo que cuando descubrió que Bella había mentido, pensó que era demasiado tarde y que yo nunca la perdonaría. También mencionó que había pensado en contactarme muchas veces. Escribió varias cartas que nunca envió y se disculpó repetidamente. Escucharla expresarse así me hizo sentir una mezcla de tristeza y alivio. No hubo charlas sobre obligaciones familiares o expectativas. Ninguna presión para perdonarla u olvidar lo sucedido. Solo ella asumiendo la responsabilidad por sus errores y pidiendo perdón. Fue abrumador de procesar. Parte de mí quería gritar y contarle lo difícil que fue todo para mí, pero no pude. Solo la abracé y le dije que estaba bien. Realmente la perdoné. Era como si nunca hubiera estado enojada con ella. Solo quedaba su arrepentimiento, y no quería aumentarlo. Solo quería estar a su lado. Cuando mi padre entró, el ambiente cambió completamente. Llegó como si tuviera el control, actuando como si no hubiera hecho nada malo. No se disculpó ni reconoció el dolor que me causaron. En cambio, trató mis sentimientos como algo insignificante, sugiriendo que debería superarlo por el bien de la familia. Parecía creerse la víctima porque me había alejado durante tanto tiempo. No entendía en absoluto la perspectiva de mi madre. Intenté mantener la calma, pero la ira crecía dentro de mí. Cuando expresé lo herida que estaba por todo lo sucedido y cómo sobreviví los últimos 6 años, lo descartó diciendo cosas como: «Oh, pensamos que estábamos haciendo lo mejor para la familia». Se negó a asumir cualquier responsabilidad por sus acciones, y siguió desviando el tema, haciendo parecer que yo tenía la culpa por no contactarlos durante años. Noté que mi madre se veía incómoda, pero permaneció callada, tal vez porque estaba cansada de papá y nuestras interminables discusiones. Mi padre siguió presionando, tratando de hacer ver que mi decisión de mantenerme alejada era injustificada. Era frustrante, y sentí la familiar sensación de impotencia de mi infancia, como si mi voz no importara. Pregunté por Isabela y su ausencia, pero dijeron que no pudo venir. Se sintió extraño ya que ella se había comunicado hablando de familia y perdón. Sin embargo, cuando era momento de enfrentar la situación, no estaba.
En el fondo, no me sorprendió realmente. Imaginé que evitaría cualquier confrontación real, incluso siendo ella quien inició todo. Había creado este caos y dejado a todos los demás lidiando con las consecuencias. Después de la visita, me sentí agotada en lugar de la paz que buscaba. Me quedé en silencio mientras mi padre me sermoneaba, pensando que podría cambiar mi opinión sobre perdonarlos. Sin embargo, me di cuenta de que no necesitaba su aprobación y no tenía que encajar en una familia que me había dejado ir tan fácilmente. Antes de irme, mi madre me pidió que volviera pronto. Sonaba desesperada y se veía triste. No estaba segura de si regresaría, pero no pude decir adiós definitivamente. La abracé y prometí mantenerme en contacto, pidiéndole que se comunicara conmigo cuando quisiera o necesitara hacerlo. Durante el viaje de regreso, no podía aclarar mis pensamientos. Me sentía dividida. La disculpa de mi madre fue genuina y significó más de lo que esperaba, pero la actitud de mi padre y la ausencia de Isabela me dejaron con amargura, reviviendo el dolor que había intentado olvidar. Quería perdonarlos y seguir adelante, pero no sabía cómo hacerlo sin perder la cordura. Perdoné a mi madre. Ya no guardo rencor hacia ella, pero con papá y Bella, no estoy segura. Mi boda es en un mes, y no sé si los invitaré o incluso los mantendré en mi vida. Definitivamente mantendré contacto con mi madre. Podría invitarla a ella, pero como dije, con papá y Bella, no estoy segura. Tal vez sea mejor seguir adelante sin ellos, manteniendo una distancia saludable por mi propia paz mental. Es difícil, especialmente sabiendo que mi madre puede que no tenga mucho tiempo. Siento una mezcla de culpa, ira y amor, y todavía no sé si alguna vez encontraré la paz que busco. Honestamente, no sé cuál será mi próximo paso. Actualizaré si algo más sucede. Actualización 3. Hola a todos. Ha pasado mucho tiempo desde mi última actualización. Han transcurrido 6 meses y han ocurrido muchas cosas. Habría actualizado antes, pero necesitaba tiempo para procesar todo. Mark y yo tuvimos una boda pequeña y privada. Después de todo lo sucedido con mi familia, queríamos un día tranquilo centrado en nosotros. Decidí invitar a mi madre y a mi padre. Mi madre estaba muy enferma, y sabía que me arrepentiría si ella no pudiera estar presente. Fue más fácil invitarla porque ella había hecho un esfuerzo conmigo, y estábamos en buenos términos. Había reconocido sus errores, y pude entender que realmente deseaba que las cosas hubieran sido diferentes. Elegí no invitar a Bella. No fue por venganza. Simplemente no podía confiar en que no causara más problemas. Después de la boda, Bella me envió un mensaje muy molesta por no haber sido invitada. Le dije directamente que simplemente no la quería allí, y procedí a bloquear su número. Eso se sintió como un alivio, como cerrar un capítulo doloroso de mi vida. Desafortunadamente, casi 2 meses después de la boda, mi madre falleció. No sufrió en sus últimos momentos. Se fue pacíficamente, con mi padre y yo acompañándola. Aunque el tiempo fue corto, estoy agradecida por haber podido estar con ella. En sus últimos días, se mostró más dulce, más parecida a la madre que recordaba de antes. A veces nos quedábamos en silencio juntas, y esos momentos se sentían reconfortantes. Pude despedirme de ella, y siempre valoraré eso. El funeral de mi madre fue uno de los días más difíciles que he vivido. Fue una ceremonia sencilla, solo con familia y amigos cercanos. Queríamos honrar su memoria y celebrar su vida. Aunque Bella estaba invitada, pensamos que no vendría porque nunca se había comunicado después del fallecimiento de mamá. Sin embargo, el día del funeral, apareció de repente, exigiendo saber por qué no estuvo en la boda, haciendo que todo girara en torno a ella. La situación se volvió caótica. Sus gritos interrumpieron las palabras hermosas que se estaban diciendo sobre mi madre. Me sentí avergonzada y lastimada. Mi padre llegó a su límite ese día. Ya estaba sufriendo mucho por la pérdida de mamá. Ellos habían sido pareja desde la secundaria, más de 40 años juntos, y claramente era lo más difícil que le había pasado. El egoísmo de Bella lo llevó al extremo. Se levantó y le ordenó que se fuera. Le dijo que estaba faltando el respeto a la memoria de mamá y que no quería volver a verla nunca. La tensión en la sala era palpable. Todos quedaron en silencio, sorprendidos, y yo sentí emociones encontradas. Por un lado, me sentí aliviada de que papá finalmente la enfrentara, pero también me preocupaban las consecuencias. Bella se fue furiosa, quejándose de lo injusto que era todo, pero yo sentí que era necesario proteger ese día de su drama. Fue un momento decisivo tanto para mi padre como para mí. Aunque no éramos cercanos, ambos coincidimos en que mamá merecía algo mejor que un funeral lleno de conflictos. Curiosamente, esta experiencia nos acercó un poco a mi padre y a mí. Nuestra relación no es perfecta, y todavía hay cierta tensión, pero hemos logrado mantener una interacción civilizada. Él no se ha disculpado por su parte en todo lo sucedido, pero ahora respeta mis límites y ha expresado que le gustaría tenerme en su vida.
Tal vez no seamos cercanos, pero hay paz, y por ahora eso es suficiente. Pequeños pasos, supongo. Es extraño estar donde estoy ahora. Antes pensaba que necesitaba un gran momento de perdón, pero ahora entiendo que solo necesitaba dejar ir. Perder a mi madre fue muy duro, pero me trajo cierta paz. Puedo valorar los buenos recuerdos que tengo de ella, y dejar atrás lo demás. En cuanto a Bella, no tengo planes de volver a conectar con ella. He aprendido que algunas personas no entienden cómo sus acciones pueden afectar a otros, y está bien aceptar eso. Ya no necesito tenerla en mi vida. Ahora estoy enfocada en construir mi vida con Mark y crear algo positivo junto a él. Para terminar, quiero expresar mi gratitud a todos por su apoyo durante este tiempo tan difícil. Sus palabras amables y su comprensión han significado muchísimo para mí. Compartir mi historia ha sido liberador, y saber que hay personas que se preocupan, ha marcado una diferencia real. Agradezco a todos los que se tomaron el tiempo de leer mis actualizaciones y compartir sus pensamientos. Realmente ayuda a saber que no estoy sola en este proceso. Gracias por estar ahí para mí.